Un magnate poderoso pierde el control de su propia vida cuando su madre es condenada a la invalidez. Cuando incluso los mejores médicos se rinden, aparece una niña de 10 años con una promesa improbable de curación. Lo que sucede después transforma no solo el cuerpo de la paciente, sino también el alma de toda la familia. Antes de que empecemos, forma parte de nuestra familia aquí en el canal. Suscríbete ahora, deja tu me gusta, ayuda muchísimo a nuestro trabajo y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El silencio en la mansión de los Méndez era pesado como el plomo aquella tarde de martes. Eduardo caminaba por los pasillos de mármol blanco, sus pasos resonando en el vacío que parecía engullir cualquier intento de normalidad. A sus 42 años, este hombre había conquistado imperios, cerrado negocios que movían millones, y su presencia, en cualquier sala de juntas, era suficiente para alterar el rumbo de corporaciones enteras. Pero allí, en aquella casa que un día estuvo repleta de risas y conversaciones animadas, Eduardo Méndez se sentía más pequeño que un niño perdido. 7 meses habían pasado desde que Elena Méndez, su madre, había sufrido el derrame cerebral que lo cambió todo. A sus 72 años, doña Elena siempre había sido la matriarca de la familia, una mujer de fuerte personalidad que gobernaba la casa con mano firme, pero con un corazón generoso. Ella que organizaba cenas para 50 personas, que cuidaba personalmente del jardín de jazmines en la terraza, que tenía una opinión sobre todo y todos, ahora yacía inmóvil en la cama del dormitorio principal, dependiente de aparatos y cuidadores para las necesidades más básicas. Eduardo se detuvo ante la puerta entreabierta de la habitación de su madre. A través de la rendija podía ver a Rosa, la empleada que trabajaba en la casa desde hacía más de 15 años, ajustando las almohadas bajo la cabeza de Elena. Rosa era una mujer de mediana edad, con el pelo negro recogido en un moño siempre impecable, y se había convertido en más que una empleada a lo largo de los años. Era casi de la familia. Sus ojos cargaban una tristeza silenciosa al cuidar de doña Elena, como si compartiera el dolor de ver a aquella mujer tan vital reducida a ese estado. El empresario respiró hondo y entró en la habitación. Elena estaba acostada, con los ojos fijos en el techo, sin expresar ninguna reacción a su presencia. Su cabello canoso estaba peinado con esmero por Rosa, y llevaba un camisón de color rosa que Eduardo reconoció como uno de sus favoritos. Pero no había vida en aquellos ojos que antes brillaban con inteligencia y determinación. «¿Cómo está hoy, Rosa?», preguntó Eduardo acercándose a la cama y tocando suavemente la mano de su madre. La piel estaba fría y Elena no mostró ninguna reacción al contacto. Rosa suspiró, ajustando la colcha sobre el cuerpo de su jefa. «Igual, don Eduardo. Comió un poquito de sopa en el almuerzo, pero no hay mucho más que eso». Su voz cargaba años de cuidado y preocupación genuina. Eduardo asintió, sintiendo el peso familiar de la impotencia oprimir su pecho. En los últimos meses, había gastado fortunas consultando a los mejores neurólogos del país. Había volado a Barcelona, a Sevilla, incluso a Estados Unidos en busca de una segunda opinión, una tercera, una décima. Todos llegaban a la misma conclusión devastadora. Los daños cerebrales eran demasiado extensos. Elena nunca volvería a ser la misma. En el mejor de los casos podría recuperar algunos movimientos básicos, pero volvería a hablar, a caminar, a ser ella misma de nuevo. Los médicos negaban con la cabeza con expresiones de pesar profesional. El doctor Roberto Castillo, el neurólogo que seguía el caso desde hacía meses, había sido claro en la última consulta. «Eduardo, tiene que aceptar la realidad. Su madre necesita cuidados paliativos. Manténgala cómoda, pero no se torture con expectativas irreales. La medicina tiene límites». Límites. Esa palabra resonaba en la mente de Eduardo como una sentencia. Toda su vida había consistido en superar límites, sobrepasar obstáculos, encontrar soluciones donde otros veían imposibilidades. Pero allí estaba él, el hombre que había construido un imperio de la nada,
completamente derrotado por un coágulo microscópico que le había robado a su madre de sí misma. Rosa terminó de arreglar la habitación y se dirigió a la puerta. «Don Eduardo, voy a preparar la cena. ¿Necesita usted alguna cosa?» Eduardo negó con la cabeza, aún sosteniendo la mano inerte de su madre. «No, Rosa, gracias por todo lo que haces por ella». La empleada sonrió con cariño. «¿Recuerda cuando nació mi Isabel? Doña Elena me cuidó mucho, me dejó quedarme en casa 2 meses enteros, pagó incluso el médico privado. Ahora me toca a mí devolvérselo». Isabel. Eduardo conocía a la hija de Rosa desde pequeña, una niña lista de 10 años que a veces venía con su madre los fines de semana cuando no había colegio. Una niña vivaz, llena de preguntas y siempre cargando algún libro bajo el brazo. Elena solía bromear diciendo que Isabel sería médica cuando creciera, tal era su curiosidad sobre el cuerpo humano y las enfermedades. Después de que Rosa se fuera, Eduardo permaneció en la habitación, observando el rostro sereno de su madre. Recordaba cuando era niño y se ponía enfermo, cómo ella lo cuidaba con una paciencia infinita, preparando sopas especiales y contándole cuentos hasta que se dormía. Elena siempre decía que el amor era la mejor medicina del mundo, que cuidar de alguien era una forma de oración. ¿Cómo se sentiría ahora, atrapada en ese cuerpo que no respondía a sus órdenes? El empresario decidió salir a tomar un poco de aire. La mansión, a pesar de sus 2000 metros cuadrados, a veces parecía asfixiar con el peso de la tristeza. Caminó hasta la biblioteca, un lugar que siempre había sido su refugio en los momentos difíciles. Las estanterías de caoba llegaban hasta el techo alto, repletas de libros que Elena había coleccionado a lo largo de su vida. Era una lectora voraz, interesada en todo, desde la literatura clásica hasta las biografías de personalidades históricas. Eduardo se dejó caer en uno de los sillones de cuero y se pasó las manos por la cara, sintiendo la barba de varios días. ¿Cuándo fue la última vez que había dormido una noche entera? Su equipo se estaba encargando de los negocios, pero sabía que no podría ausentarse indefinidamente. La empresa lo necesitaba, al igual que su madre. Era como ser tirado en 2 direcciones opuestas, sin poder dedicarse por completo a ninguna de las dos. Fue entonces cuando oyó unos pasos ligeros en el pasillo. Por la ventana de la biblioteca, vio a Rosa cruzando el jardín en dirección a su casa en el fondo de la propiedad. Pero los pasos continuaron, y pronto una pequeña figura apareció en la puerta de la biblioteca. Isabel estaba allí, con su pelo rizado recogido en 2 coletas, vistiendo el uniforme del colegio y cargando una mochila rosa a la espalda. En sus brazos sostenía un libro grueso de tapa de cuero marrón que parecía antiguo y bien cuidado. «Hola, tío Eduardo», dijo ella, usando el tratamiento cariñoso que Elena le había enseñado. A pesar de no ser parientes, la niña siempre lo había llamado así. «Hola, Isabel, ¿tu madre ya se ha ido a casa?» La niña asintió, pero no se movió de la puerta. Sus grandes ojos oscuros observaban a Eduardo con una intensidad que lo sorprendió. Había algo allí, una seriedad poco común para una niña de 10 años. «Tío Eduardo, ¿puedo preguntar una cosa?» Eduardo asintió, curioso. Isabel siempre había sido una niña educada y respetuosa, pero también decidida cuando tenía algo en mente. «¿Cómo está la abuela Elena?» La forma en que se refería a su madre siempre conmovía el corazón de Eduardo. Elena le había pedido a Isabel que la llamara así desde pequeña, diciendo que todos los niños merecían tener abuelos cariñosos. El empresario suspiró. «No muy bien, Isabel. Los médicos están haciendo todo lo que pueden, pero se han rendido, ¿verdad?» La pregunta de la niña fue directa, sin rodeos. Eduardo la miró, sorprendido por la madurez de su observación. «¿Cómo sabes eso?» Isabel entró en la biblioteca y se acercó al sillón donde Eduardo estaba sentado. «Mi madre se pone triste cuando habla de la abuela Elena. Y ayer oí cuando el doctor le dijo a usted que ya no había nada que hacer». Eduardo sintió una opresión en el pecho. La niña se había dado cuenta de todo, del dolor de los adultos,
de la desesperanza que flotaba sobre la casa. Es complicado, Isabel. A veces la medicina no puede curarlo todo. La niña se quedó en silencio por un momento, abrazando el libro contra su pecho. Luego, con una determinación que hizo que Eduardo se enderezara en el sillón, habló. «Yo puedo ayudar a la abuela Elena a mejorar». El empresario sonrió con ternura, imaginando que la niña quería ofrecerle dibujos o cartas para alegrar a su madre. «Eso es muy amable de tu parte, Isabel, pero no es solo amabilidad, tío Eduardo. Yo sé cómo hacer que vuelva a caminar». La sonrisa de Eduardo desapareció. Miró a la niña, que lo observaba con una seriedad absoluta. «Isabel, cariño, sé que quieres ayudar, pero lo que tiene la abuela Elena es muy grave. Los mejores médicos de España ya han dicho que...». «Los médicos no lo saben todo». La interrupción fue hecha con una convicción que dejó a Eduardo sin palabras. Isabel levantó el libro que llevaba. «Mi bisabuela le dejó este libro a mi abuela, que se lo dejó a mi madre, que me lo dio cuando cumplí 8 años. Aquí hay cosas que los médicos de hoy ya no aprenden». Eduardo observó el libro con más atención. La tapa de cuero estaba desgastada por el tiempo, pero bien conservada. No había ningún título visible, solo algunos símbolos grabados que parecían dibujos de plantas o hierbas. «¿Qué es ese libro, Isabel?» «Mi bisabuela era enfermera en la Segunda Guerra Mundial. Cuidaba de soldados de los que los médicos ya se habían rendido. Soldados que ya no podían caminar, hablar, mover los brazos. Y ella conseguía que se pusieran bien de nuevo». La niña abrió el libro con cuidado, revelando páginas amarillentas repletas de anotaciones manuscritas, dibujos de ejercicios y recetas de tratamientos. Lo escribió todo aquí. Cómo despertar los músculos que duermen, cómo hacer que el cerebro recuerde el cuerpo. Eduardo se inclinó para ver mejor. Las páginas estaban escritas en una elegante letra cursiva, con ilustraciones detalladas de posiciones, masajes y ejercicios. También había recetas de aceites y mezclas, todas anotadas con una precisión casi científica. «Isabel, esto es muy interesante, pero...». Eduardo dudó. ¿Cómo explicarle a una niña que, por muy bien intencionada que fuera, no podía curar algo que neurólogos de renombre habían declarado incurable? «Usted no me cree». La voz de la niña no transmitía rencor, solo una simple constatación. Eduardo suspiró. «No es que no te crea, cariño, es que... Bueno, tu madre también trabaja muy duro cuidando de la abuela Elena, y sé que todos queremos que mejore, pero... Tío Eduardo, ¿me deja intentarlo?». La pregunta fue hecha con una simplicidad que desarmó por completo al empresario. Miró a aquella niña de 10 años, con sus 2 coletas y su uniforme escolar, sosteniendo un libro antiguo, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Había algo en los ojos de Isabel, una determinación que iba más allá de su edad, una confianza que hacía que Eduardo cuestionara sus propias certezas. «¿Qué es exactamente lo que quieres hacer?». Isabel abrió el libro en una página específica donde había el dibujo de una persona acostada y unas manos realizando movimientos sobre diferentes partes del cuerpo. «Primero necesito despertar los músculos de la abuela Elena. Están durmiendo porque el cerebro se olvidó de cómo hablar con ellos. Pero si estimulo los puntos correctos, con el aceite correcto y a la temperatura correcta, los músculos lo recordarán». Eduardo observó los dibujos. Eran detallados, casi anatómicos, mostrando puntos específicos en las piernas, brazos y espalda. Al lado de cada ilustración, había anotaciones sobre el tiempo, la presión y los materiales necesarios. «¿Y has aprendido todo esto en este libro?». «Mi abuela me enseñó antes de morir. Dijo que algún día lo necesitaría. También dijo que yo tenía un don en las manos, igual que ella y la bisabuela». Isabel cerró el libro con cuidado. «Tío Eduardo, los médicos se han rendido con la abuela Elena porque solo miran la parte rota. Pero tenemos que mirar la parte que todavía funciona y enseñarle a ser fuerte de nuevo». Eduardo sintió que algo se movía en su pecho, una mezcla de esperanza y miedo que no había experimentado en meses. Una parte de él sabía que estaba siendo irracional al considerar la propuesta de una niña cuando los mejores especialistas habían fracasado.
Pero otra parte, la que se negaba a aceptar la derrota, susurraba que tal vez, solo tal vez, existiera algo que la medicina moderna había perdido por el camino. Isabel, ¿entiendes que la abuela Elena está muy enferma? ¿Que si esto no funciona, no es culpa tuya? La niña asintió solemnemente. Lo entiendo, pero tío Eduardo, si no lo intento, siempre me preguntaré si podría haberla ayudado. Y la abuela, Elena siempre ha sido buena conmigo. Se merece que alguien luche por ella. Eduardo miró a la niña durante un largo momento. Había una sabiduría en aquellas palabras que lo conmovió profundamente. Elena siempre había sido una luchadora, alguien que nunca se rendía cuando creía en algo. Quizás fuera apropiado que su recuperación también fuera una cuestión de no rendirse. ¿Qué necesitas para intentarlo? Los ojos de Isabel brillaron. Aceite de oliva puro, toallas limpias, un recipiente con agua tibia y un lugar tranquilo. Y usted tiene que estar allí, porque la abuela Elena necesita sentir que usted cree en ella. Eduardo asintió lentamente. Sabía que estaba tomando una decisión que podría parecer desesperada para cualquier observador externo. Pero mirando a aquella niña decidida, sosteniendo un libro que representaba generaciones de conocimiento y cuidado, sintió que quizás la desesperanza era el verdadero enemigo a combatir. Está bien, Isabel. Vamos a intentarlo. La sonrisa que iluminó el rostro de la niña fue como un rayo de sol atravesando las nubes oscuras que habían flotado sobre la mansión durante meses. Por primera vez desde el derrame de Elena, Eduardo sintió algo que casi había olvidado cómo era: esperanza. La casa de los Vistizo Méndez estaba a punto de descubrir que a veces los milagros llegan disfrazados de niñas con libros antiguos y una promesa imposible de cumplir. A la mañana siguiente, Eduardo se despertó más temprano de lo habitual. Había dormido poco. Su mente bullía con pensamientos sobre la conversación con Isabel en la biblioteca. Durante la madrugada, se había levantado 2 veces para comprobar el estado de su madre, encontrándola siempre en la misma posición, respirando suavemente, pero ausente del mundo que la rodeaba. Con cada mirada, la realidad de la situación pesaba más sobre sus hombros, pero algo había cambiado. Por primera vez en meses, había una chispa de expectativa mezclada con el miedo. Alrededor de las 8 de la mañana, Rosa llegó para trabajar, trayendo consigo a Isabel. La niña había pedido permiso para faltar a las primeras clases de la mañana, alegando a la directora que necesitaba ayudar a su madre con un trabajo importante. No era mentira, pensó Eduardo al verla entrar por la puerta de la cocina, cargando una bolsa de tela floreada y el libro antiguo presionado contra su pecho como un talismán. «Buenos días, tío Eduardo», saludó Isabel, sus ojos brillando con una determinación que contrastaba con la mañana aún gris de fuera. «He traído todo lo que necesito». Eduardo observó mientras ella colocaba la bolsa sobre la mesa de la cocina y comenzaba a sacar los objetos uno por uno. Una botella de aceite de oliva virgen, varias toallas de algodón blanco, 2 paños más pequeños que parecían de franela y un pequeño calentador eléctrico que le había pedido prestado a la vecina de su madre. Cada objeto era colocado con cuidado, como si fuera parte de un ritual sagrado. «Rosa, ¿estás segura de esto?», preguntó Eduardo a la empleada que observaba a su hija con una mezcla de orgullo y aprensión. «No quiero que Isabel se sienta responsable de algo que quizás sea imposible». Rosa se secó las manos en el delantal y miró a su jefe con sinceridad. «Don Eduardo, esta niña tiene algo especial en las manos desde pequeña. Cuando era bebé y lloraba mucho, solo ella conseguía calmar al hermanito del vecino. Cuando mi suegra tenía dolores de espalda que ni las medicinas curaban, Isabel le puso sus manitas y el dolor se le pasó. No entiendo cómo, pero tiene un don». Isabel abrió el libro en la página que le había mostrado la víspera, estudiando atentamente los dibujos y las anotaciones. «Mi abuela siempre decía que curar no es solo ciencia, es también amor e intuición. Los médicos saben mucho sobre enfermedades, pero a veces olvidan que el cuerpo tiene memoria propia». Eduardo se acercó, observando más detalladamente las ilustraciones del libro.
Las páginas amarillentas mostraban técnicas que parecían una mezcla de masaje terapéutico, acupresión y algo que recordaba a la fisioterapia, pero con un toque más artesanal, más humano. Las anotaciones estaban en un español antiguo, con algunas palabras en italiano que reconoció como términos médicos de la época. Tu bisabuela era italiana. Era española, pero aprendió de una monja italiana que cuidaba a los heridos de guerra. La hermana Francesca se llamaba. Mi abuela siempre decía que esa monja sabía secretos que los médicos militares no conocían. Isabel cerró el libro con delicadeza. ¿Puedo empezar ahora? La abuela Elena necesita estar abrigada y cómoda. Eduardo asintió, sintiendo mariposas en el estómago. Una parte de él todavía no creía que estuviera apostando la recuperación de su madre a los conocimientos de una niña de 10 años, pero la desesperanza de los últimos meses había abierto espacio para cualquier posibilidad, por más improbable que fuera. Los tres subieron a la habitación de Elena. Rosa había llegado más temprano y ya le había dado el baño matutino a su jefa, peinado su cabello y vestido un cómodo camisón de algodón azul claro. Elena estaba acostada de espaldas, con los ojos fijos en el techo, la respiración regular pero superficial. Su piel tenía la palidez de quien pasaba los días lejos del sol, y sus manos, antes ágiles y siempre en movimiento, reposaban inertes sobre su abdomen. Isabel se acercó a la cama con pasos cuidadosos, como si estuviera entrando en un templo. «Hola, abuela Elena. Soy yo, Isabel. He venido para ayudarla a sentirse mejor». Eduardo observó atentamente el rostro de su madre, buscando cualquier señal de reconocimiento. Elena parpadeó varias veces, pero sus ojos permanecieron vagos, sin enfocarse en nada específico. La niña colocó el libro sobre la cómoda y comenzó a organizar sus materiales. Llenó un recipiente con agua tibia, probando la temperatura varias veces con la punta de los dedos, hasta que estuvo satisfecha. El calentador fue encendido y posicionado de manera que calentara suavemente el ambiente, sin molestar a la paciente. A continuación, Isabel vertió una pequeña cantidad de aceite de oliva en sus palmas, frotándolas hasta que el líquido dorado se calentó con la fricción. «Tío Eduardo, ¿puede sujetar la mano derecha de la abuela Elena? No hace falta que apriete, solo que la toque. Ella necesita sentir que tiene a alguien que la quiere cerca». Eduardo hizo lo que le pedían, envolviendo delicadamente la mano fría de su madre entre las suyas. Hacía mucho tiempo que no hacía ese simple gesto, siempre demasiado preocupado por médicos, tratamientos y pruebas para permitirse simplemente estar presente. Isabel abrió el libro en una página específica, la estudió por unos segundos y luego volvió su atención a Elena. «Abuela, voy a tocarla ahora. Puede parecer extraño al principio, pero es para ayudar a sus músculos a recordar cómo trabajar». La niña comenzó por los pies. Sus pequeñas manos, untadas con el aceite tibio, trabajaban los dedos de los pies de Elena con suaves movimientos circulares. Eduardo observaba fascinado la concentración en el rostro de Isabel, como si estuviera leyendo algo invisible a través del tacto. Los movimientos eran precisos, siguiendo exactamente lo que estaba ilustrado en el libro, pero había algo más, una intuición que guiaba la presión y el ritmo. «Los pies son muy importantes», explicó Isabel sin interrumpir su trabajo. «Nos sostienen toda la vida. Cuando una persona no puede caminar, los pies se olvidan de para qué sirven. Pero si yo se lo recuerdo, ellos pueden enseñarle al resto del cuerpo». Después de unos minutos trabajando en los pies, Isabel pasó a las pantorrillas. Sus movimientos eran sistemáticos, pero gentiles, como si estuviera despertando músculos que llevaban mucho tiempo dormidos. Eduardo notó que la respiración de su madre se había vuelto ligeramente más profunda, aunque ella todavía mantenía la mirada distante. «Ahora voy a trabajar los muslos, pero necesito que me ayude a girar a la abuela Elena de lado». Juntos, Eduardo e Isabel giraron a Elena con cuidado, apoyándola con almohadas para que estuviera cómoda. La niña continuó su trabajo, ahora centrándose en la parte posterior de las piernas. Sus manos pequeñas pero firmes trabajaban los músculos más grandes,
con movimientos largos y rítmicos. Fue entonces cuando Eduardo notó algo que hizo que su corazón se acelerara. Uno de los dedos del pie izquierdo de Elena se había movido. Solo un movimiento sutil, casi imperceptible, pero estaba allí. Isabel, mira el pie izquierdo, de la abuela. La niña sonrió, pero no detuvo su trabajo. Lo he visto, tío Eduardo. Los músculos se están despertando. Es normal en los primeros minutos. ¿Normal? Eduardo observó más atentamente. Durante los meses de hospitalizaciones y consultas, ningún médico había logrado provocar ningún movimiento voluntario en Elena. Y allí estaba una niña, con sus manos untadas de aceite de cocina, haciendo que los músculos respondieran como si fuera lo más natural del mundo. Isabel continuó subiendo por el cuerpo de Elena, trabajando la espalda con movimientos que imitaban las olas. Consultaba el libro ocasionalmente, pero la mayor parte del tiempo parecía guiada por un instinto propio. Eduardo observó que prestaba especial atención a ciertas áreas, permaneciendo más tiempo en puntos específicos, como si supiera exactamente dónde los músculos necesitaban más estímulo. Ahora voy a trabajar los brazos. Esta es la parte más difícil porque los brazos son lo que más usamos para expresarnos. Cuando no funcionan, es como si la persona perdiera una forma de hablar. La niña se posicionó en el lado derecho de la cama y comenzó a trabajar el brazo de Elena. Sus pequeños dedos presionaban puntos específicos del hombro, descendiendo por el brazo con movimientos que parecían despertar terminaciones nerviosas que llevaban mucho tiempo en silencio. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Elena giró la cabeza en dirección a Isabel y sus ojos se enfocaron en el rostro de la niña. Eduardo contuvo la respiración. Era la primera vez en 7 meses que veía los ojos de su madre enfocarse verdaderamente en algo. Elena parpadeó varias veces, como si intentara ajustar el foco, y sus labios se movieron ligeramente. «Abuela Elena», susurró Isabel deteniendo su trabajo para acercarse al rostro de la paciente. «¿Me está viendo?» Los labios de Elena se movieron de nuevo, y un sonido débil, casi inaudible, escapó. Eduardo se inclinó acercando su oído a la boca de su madre, y... «Isa». Las lágrimas brotaron en los ojos de Eduardo. Era la primera palabra que Elena pronunciaba desde el derrame. Isabel sonrió, pero mantuvo la calma profesional que había demostrado durante toda la sesión. «Hola, abuela Elena. Soy yo, Isabel. ¿Se siente mejor?» Elena intentó hablar de nuevo, pero solo logró producir sonidos ininteligibles. Isabel tomó un vaso de agua con una pajita que estaba sobre la mesita de noche y se lo ofreció a la paciente. Para sorpresa de Eduardo, Elena logró sorber una pequeña cantidad de líquido, algo que tampoco hacía desde hacía meses, sin la ayuda de los enfermeros. «Esto es maravilloso, abuela. Lo está haciendo muy bien». Isabel volvió a su trabajo, ahora centrándose en el cuello y la cabeza. «Ahora voy a masajear aquí para ayudar a que la sangre llegue mejor al cerebro». Los movimientos en la cabeza eran aún más delicados, casi como una caricia. Isabel trabajaba el cuero cabelludo con las yemas de los dedos, haciendo pequeños círculos que parecían relajar a Elena por completo. La respiración de la paciente se había vuelto más profunda y regular, y Eduardo notó que un ligero rubor había vuelto a sus mejillas. Después de casi 1 hora de trabajo, Isabel finalizó la sesión. Elena había vuelto a acostarse de espaldas, pero algo fundamental había cambiado. Sus ojos, aunque todavía cansados, estaban alerta. Seguía los movimientos de Isabel con la mirada y reaccionaba cuando alguien le hablaba. «¿Cómo se siente?», preguntó Eduardo, sujetando de nuevo la mano de su madre. Elena lo miró directamente a los ojos y le apretó la mano. El apretón era débil, pero estaba allí. Eduardo sintió que el mundo se detenía por un segundo. Ese simple apretón de manos era más valioso que todos los contratos millonarios que había firmado en su carrera. «Está cansada, pero bien», dijo Isabel, limpiándose las manos con una toalla. «Su cuerpo ha trabajado mucho hoy, aunque estuviera quieta. ¿Mañana puedo volver?».
Eduardo miró a su madre, que había cerrado los ojos, pero mantenía una expresión más serena de la que le había visto en meses. «Claro que sí, Isabel. Yo no sé cómo agradecértelo». La niña sonrió, guardando sus materiales en la bolsa floreada. «No hace falta que me lo agradezca todavía, tío Eduardo. Esto ha sido solo el primer día. La abuela Elena todavía tiene mucho trabajo por delante si quiere volver a caminar». Volver a caminar. Las palabras resonaron en la mente de Eduardo como una posibilidad que había enterrado junto con las esperanzas perdidas. Pero allí estaba Isabel, una niña de 10 años, hablando de ello como si fuera solo una cuestión de tiempo y dedicación. Después de que Isabel se fuera con Rosa al colegio, Eduardo permaneció en la habitación con Elena. Ella dormía tranquilamente, pero había algo diferente en su postura, en su respiración, en toda su energía. Era como si una luz que se había apagado dentro de ella estuviera siendo encendida de nuevo lentamente. El empresario tomó su móvil y estuvo a punto de llamar al doctor Roberto para contarle los acontecimientos de la mañana. Pero dudó. ¿Cómo explicaría que una niña había conseguido en una hora lo que meses de tratamiento médico no habían logrado? Sonaría a desesperación, a negación de la realidad. Quizás era mejor esperar, observar si los efectos durarían, si serían reales o solo una coincidencia momentánea. Durante el resto del día, Eduardo permaneció cerca de la habitación de su madre. Elena continuó más receptiva que en los meses anteriores. Cuando Rosa trajo la sopa del almuerzo, ella logró abrir la boca voluntariamente para recibir la comida. Por la tarde, cuando Eduardo le leyó algunas páginas de una novela que sabía que era una de sus favoritas, Elena giró la cabeza en dirección a su voz y mantuvo los ojos enfocados en él durante varios minutos. Al final de la tarde, Elena logró pronunciar algunas palabras más. «Hai, yo», fue la más clara, dirigida directamente a Eduardo. Él sostuvo la mano de su madre, sintiendo de nuevo ese apretón débil, pero significativo. Cuando llegó la noche, Eduardo se sentó en el sillón junto a la cama de Elena. Ella estaba despierta, mirando por la ventana, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Era la primera vez en meses que la veía verdaderamente presente, consciente del mundo que la rodeaba. «Mamá, ¿me oyes?», preguntó suavemente. Elena giró los ojos hacia él y movió los labios. Eduardo se acercó para escuchar. «Isabel». El nombre salió claro, como si Elena quisiera asegurarse de que él entendiera su gratitud por la niña que le había devuelto un poco de la mujer que solía ser. Eduardo asintió, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos. «Sí, mamá. Isabel volverá mañana». Elena cerró los ojos con lo que parecía ser una sonrisa. Por primera vez en 7 meses, Eduardo se permitió creer que tal vez, solo tal vez, los milagros todavía eran posibles, y a veces venían disfrazados de una niña, con un libro antiguo y unas manos que llevaban la sabiduría de generaciones de mujeres sanadoras. La casa de los Méndez se durmió aquella noche con una energía diferente. La esperanza había vuelto a habitar aquellos pasillos, traída por las manos pequeñas de una niña que se negaba a aceptar que existían casos imposibles. Habían pasado 3 semanas desde la primera sesión de Isabel con Elena, y la mansión de los Méndez se había transformado por completo. Lo que antes era una casa envuelta en silencio y melancolía, ahora vibraba con una energía de renovación que contagiaba a todos sus habitantes. La biblioteca, que Eduardo siempre había considerado su refugio personal, se había convertido en el centro improvisado de rehabilitación más insólito que alguien podría imaginar. Todas las tardes, puntualmente a las 3, Isabel llegaba del colegio cargando su bolsa floreada y el libro ancestral. Rosa había reorganizado su rutina para estar presente durante las sesiones, no solo como madre orgullosa, sino como asistente dedicada que aprendía cada técnica que su hija aplicaba. Eduardo, por su parte, había cancelado reuniones importantes y delegado responsabilidades para estar presente en cada sesión,
convirtiéndose en el auxiliar más improbable que Elena podría haber tenido. La evolución de la matriarca de los Méndez era lenta, pero constante, como el amanecer que va aclarando el mundo gradualmente hasta iluminar por completo el paisaje. Al final de la primera semana, Elena ya conseguía mover todos los dedos de ambas manos. En la segunda semana, había recuperado el movimiento de la muñeca derecha. Ahora, al comenzar la tercera semana, conseguía doblar el codo izquierdo y sostener un vaso de agua con ayuda. Pero los cambios no eran solo físicos. La Elena que Eduardo conocía estaba regresando poco a poco. Sus ojos habían recuperado el brillo inteligente de antes y comenzaba a mostrar opiniones sobre pequeñas cosas del día a día. Cuando Rosa traía la sopa de verduras, Elena negaba con la cabeza, indicando su preferencia por la sopa de pollo. Cuando Eduardo leía noticias del periódico, ella arqueaba las cejas con expresiones que él reconocía como aprobación o descontento. La biblioteca había sido reorganizada para acomodar las necesidades del tratamiento. Un colchón ortopédico había sido colocado sobre la alfombra persa, rodeado de cojines y almohadas. Una mesa auxiliar mantenía los materiales de Isabel siempre organizados. Aceites esenciales que había aprendido a mezclar siguiendo las recetas del libro, toallas de diferentes texturas y calentadores posicionados estratégicamente para mantener la temperatura ideal. Esta tarde de jueves, Isabel estaba trabajando en las piernas de Elena con una concentración que impresionaba a Eduardo cada vez más. La niña había desarrollado una rutina específica, siempre comenzando por los pies y subiendo gradualmente, pero adaptando los ejercicios según la respuesta del cuerpo de Elena. Hoy estaba intentando algo nuevo, ejercicios de resistencia donde Elena tenía que empujar contra la presión de las manos de Isabel. Abuela Elena, ahora va a intentar empujar mi mano con el pie derecho. No tiene que ser fuerte, solo tiene que intentarlo, instruía Isabel, posicionando la palma de su mano contra la planta del pie de Elena. Eduardo sujetaba los hombros de su madre, dándole apoyo y ánimo. Vamos, mamá, tú puedes. ¿Recuerdas cuando era pequeño y me enseñabas a montar en bicicleta? Decías que solo tenía que intentarlo, que el resto vendría solo. Elena miró a su hijo con una intensidad que no le había visto en meses. Sus ojos se llenaron de determinación, y Eduardo pudo ver el esfuerzo concentrado en su expresión. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, el pie comenzó a presionar contra la mano de Isabel. «Eso es, abuela, lo está consiguiendo», exclamó Isabel, manteniendo la resistencia en la medida justa para desafiar el músculo sin sobrecargarlo. «Una vez más, usted es muy fuerte». Elena repitió el movimiento, esta vez con más fuerza. Eduardo sintió una emoción tan intensa que tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. Cada pequeña victoria de su madre era un logro monumental para toda la familia. «Ahora vamos a intentarlo con la otra pierna», dijo Isabel, moviéndose hacia el lado izquierdo. «Recuerde, abuela Elena, sus músculos son como niños que estaban durmiendo. Tenemos que despertarlos con cariño, pero también con firmeza». Las analogías que Isabel usaba siempre sorprendían a Eduardo por su simplicidad y eficacia. Tenía un don para explicar procesos complejos de una forma que Elena conseguía entender y aceptar. No había jerga médica complicada ni términos técnicos intimidantes, solo comparaciones amables que tenían sentido para quien estaba luchando por reconquistar su propio cuerpo. Después de una hora de ejercicios, llegó la parte favorita de Elena, el momento en que Isabel leía pasajes del libro antiguo, traduciendo las anotaciones de su bisabuela sobre diferentes técnicas y explicando cómo funcionaba cada una. Elena escuchaba atentamente, a veces haciendo preguntas sencillas que mostraban su interés genuino en el proceso de su propia recuperación. La hermana Francesca escribió aquí que el cuerpo humano tiene una sabiduría propia. Leía Isabel señalando un pasaje específico. Decía que cuando nos hacemos daño en una rodilla, todo el cuerpo se ajusta para proteger esa parte, pero a veces, después de que la herida sana, el cuerpo se olvida de volver a la normalidad.
Eso es lo que le ha pasado a usted, abuela Elena. El derrame dañó una parte de su cerebro y todo el cuerpo se protegió quedándose quieto. Ahora le estamos enseñando que puede volver a funcionar. Eduardo se maravillaba de la capacidad de la niña para transformar conceptos complejos de neuroplasticidad y rehabilitación en explicaciones tan claras y reconfortantes. Elena asintió con la cabeza, demostrando que comprendía perfectamente lo que le estaba sucediendo. Fue entonces cuando oyeron el sonido de coches llegando al garaje. Eduardo frunció el ceño, no esperaba visitas a esa hora. Rosa se levantó para ver quiénes eran, pero pronto regresó con una expresión preocupada en el rostro. «Don Eduardo, es la doctora Carmen con aquel médico, el doctor Roberto. Están subiendo». Carmen Méndez Silva era la hermana menor de Eduardo, una abogada de éxito que vivía en Madrid y visitaba a la familia esporádicamente. En los últimos meses, solo había estado presente en las consultas médicas más importantes, siempre apoyando las decisiones de los especialistas e insistiendo en que Eduardo aceptara la realidad de la condición de su madre. Su llegada inesperada acompañada del neurólogo no podía significar nada bueno. Eduardo se levantó rápidamente, intentando pensar en una forma de explicar la escena que Carmen estaba a punto de presenciar. La biblioteca transformada en un centro de rehabilitación, una niña de 10 años actuando como terapeuta principal, y Elena respondiendo de una manera que contradecía todos los pronósticos médicos oficiales. Carmen entró en la biblioteca como un huracán, sus tacones altos repiqueteando en el suelo de madera. A sus 38 años, mantenía una elegancia profesional incluso en visitas familiares, vistiendo un traje gris impecable y cargando una carpeta de documentos que no auguraba nada bueno. Detrás de ella, el doctor Roberto Castillo observaba la escena con una mezcla de curiosidad y escepticismo profesional. «Eduardo, ¿qué demonios está pasando aquí?». La voz de Carmen cortó el aire como una cuchilla. Sus ojos recorrieron rápidamente el ambiente improvisado, fijándose en Isabel, que estaba agachada junto a Elena con las manos aún untadas de aceite. «Carmen, puedo explicarlo», comenzó Eduardo, pero fue interrumpido por su hermana. «¿Explicar qué? ¿Que has convertido a nuestra madre en el conejillo de indias de una niña? Eduardo, ¿te has vuelto completamente loco?». Carmen se acercó a su madre, observando su estado con ojos críticos. «¿Y qué son estas?». Gesticuló vagamente hacia los materiales de Isabel. «¿Estas cosas primitivas?». El doctor Roberto se adelantó, asumiendo su postura médica autorizada. «Eduardo, necesito examinar a doña Elena inmediatamente. He recibido información preocupante sobre tratamientos no convencionales que se están aplicando sin supervisión médica». Isabel se levantó lentamente, limpiándose las manos en la toalla. Sus grandes ojos observaban a los recién llegados con una calma que contrastaba con la tensión en el ambiente. «Hola, doctora Carmen». «Hola, doctor Roberto. Soy Isabel. Estoy ayudando a la abuela Elena a mejorar». Carmen miró a la niña como si fuera un insecto peculiar. «¿Ayudando? Niña, ¿tienes idea de lo que estás haciendo? Mi madre sufrió un accidente cerebrovascular grave. No es un juguete para que practiques tus fantasías de doctora». La crueldad de las palabras hizo que Eduardo se posicionara instintivamente entre su hermana e Isabel. «Carmen, basta ya. Isabel ha ayudado a nuestra madre más que cualquiera de tus médicos especialistas». «¿Ayudado?». El doctor Roberto se acercó a Elena, ignorando por completo la presencia de Isabel. «Eduardo, su madre continúa con una parálisis extensa. Esos pequeños movimientos que usted puede estar interpretando como una mejora son probablemente espasmos musculares involuntarios, muy comunes en casos como este». «¿Espasmos?». Eduardo sintió que la ira crecía en su pecho. «Doctor, mi madre está hablando. Mueve las manos voluntariamente. Reconoce a la gente. Ayer consiguió sostener una cuchara sola». Carmen y el doctor Roberto intercambiaron miradas significativas, el tipo de mirada que los médicos comparten cuando tienen que lidiar con familiares en negación. «Eduardo, entiendo tu desesperación», dijo Carmen, suavizando ligeramente el tono. «Todos queremos que mamá mejore,
pero lo que está pasando aquí es peligroso. No tenemos ni idea de lo que esta niña está haciendo, qué sustancias está usando, qué daños podría estar causando. ¿Daños? Isabel finalmente habló, su voz pequeña pero firme. Yo no hago daño a nadie. Solo uso aceite de oliva y movimientos que mi bisabuela enseñó. Ella curó a mucha gente. ¿Tu bisabuela?, interrumpió el doctor Roberto con una sonrisa condescendiente. Niña, la medicina no es algo que se aprende de los parientes. Requiere años de estudio, conocimiento científico, técnicas comprobadas. Lo que estás haciendo puede parecer inofensivo, pero podría estar causando daños neurológicos que no podemos ver. Eduardo observó el rostro de Isabel contraerse por la injusticia de las acusaciones. La niña, que había dedicado sus tardes a cuidar de Elena con una dedicación que ningún profesional había demostrado, estaba siendo tratada como una charlatana por personas que habían declarado el caso como perdido. Doctor Castillo, con todo el respeto, usted desahució a mi madre. Dijo que nunca volvería a hablar, nunca volvería a moverse. Y mírela ahora. Como si hubiera oído su nombre, Elena giró la cabeza en dirección a las voces. Sus ojos se movieron entre las personas presentes, claramente consciente de la tensión en el ambiente. Cuando su mirada se encontró con la del doctor Roberto, Eduardo pudo ver reconocimiento allí y algo que parecía ser incomodidad. «Doña Elena». El doctor Roberto se acercó con su voz profesional. «¿Cómo se encuentra?». Elena lo miró durante un largo momento, luego giró los ojos hacia Isabel. Sus labios se movieron y con un esfuerzo visible pronunció: «Isabel. Buena». El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen y el doctor Roberto miraron a Elena como si acabara de levantarse y hacer una pirueta. Eduardo sintió una profunda satisfacción al ver las expresiones de asombro en sus rostros. Eso podría ser. «Solo», comenzó el doctor Roberto, pero fue interrumpido cuando Elena logró levantar ligeramente la mano derecha y señalar a Isabel. «Mi niña», consiguió decir Elena, las palabras saliendo con esfuerzo, pero con una claridad sorprendente. Carmen se acercó a su madre, su escepticismo dando paso a la emoción. «Mamá, ¿de verdad nos estás entendiendo?». Elena asintió con la cabeza, un movimiento pequeño, pero definitivo. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando miró a la hija que no veía desde hacía meses. El doctor Roberto se apartó ligeramente, su expresión profesional vacilando. «Yo necesito hacer algunas pruebas. Puede haber habido una recuperación espontánea que usted dijo que era imposible», completó Eduardo, su voz cargada de una frialdad que Carmen rara vez había oído en su hermano. «Imposible, irreversible, sin esperanza». Esas fueron sus palabras exactas, doctor Castillo. Carmen observó la interacción entre su madre e Isabel, notando cómo Elena se relajaba cuando la niña se acercaba, cómo sus ojos se iluminaban cuando Isabel le hablaba. Había una conexión allí que iba más allá de cualquier protocolo médico, una comunicación que trascendía palabras y diagnósticos. «Eduardo, aunque haya habido alguna mejora», dijo Carmen con cuidado, «eso no significa que debamos abandonar los cuidados médicos adecuados. Esta niña, por muy bien intencionada que sea, no tiene cualificación para... ¿Para qué, Carmen?». Eduardo se giró hacia su hermana con una intensidad que la hizo retroceder. «¿Para devolvernos a nuestra madre? ¿Para hacer que vuelva a ser una persona en lugar de un cuerpo inerte en una cama? Porque eso es exactamente lo que Isabel ha hecho». El doctor Roberto intentó recuperar el control de la situación. «Eduardo, insisto en que doña Elena sea llevada para una evaluación completa en el hospital. Necesito entender lo que está pasando y garantizar que reciba el tratamiento adecuado». «No». La respuesta de Eduardo fue firme y definitiva. «Mi madre no volverá a ese hospital donde ustedes la desahuciaron. Está mejorando aquí con quien realmente se preocupa por ella». «Eduardo, sé razonable». Carmen intentó un tono más conciliador. «No estamos cuestionando tus intenciones, ni siquiera las de la niña.
Pero si realmente ha habido una mejora, necesita ser documentada, estudiada, tratada adecuadamente. ¿Tratada por quién? ¿Por médicos que dijeron que era un caso perdido? ¿Por profesionales que recomendaron cuidados paliativos? Eduardo negó con la cabeza. Mi madre está siendo tratada por alguien que cree en ella, que ve posibilidades, donde ustedes solo veían limitaciones. Fue entonces cuando Elena hizo algo que sorprendió a todos. Con un esfuerzo visible, logró levantar el brazo derecho y extender la mano en dirección a Isabel. La niña se acercó inmediatamente y sujetó la mano de Elena, que la apretó con una fuerza que no demostraba desde hacía meses. «No la lleven», consiguió decir Elena, mirando directamente al doctor Roberto. Las palabras salieron lentas, pero firmes, cargadas de una determinación que no dejaba lugar a interpretaciones. La declaración de la matriarca de los Méndez resonó en la biblioteca como un veredicto final. Carmen miró de su madre a su hermano, dándose cuenta de que había perdido cualquier argumento que pudiera tener. El doctor Roberto, por su parte, parecía estar reevaluando todo lo que creía saber sobre el caso. Eduardo se acercó a Elena y le sujetó la otra mano. «No te preocupes, mamá. Isabel no irá a ninguna parte. Seguirá ayudándote a mejorar». Elena sonrió, la primera expresión genuina de felicidad que Eduardo veía en su rostro desde el derrame. Era como si su madre estuviera volviendo no solo físicamente, sino también emocionalmente, reconectándose con la vida y con las personas que amaba. Carmen guardó los documentos que había traído, dándose cuenta de que no sería necesario discutir cuestiones legales sobre la capacidad mental de su madre. Elena estaba claramente lúcida y era capaz de expresar sus preferencias. El doctor Roberto, a regañadientes, aceptó seguir el caso a distancia, pero insistió en que cualquier complicación debería resultar en una hospitalización inmediata. Después de la partida de los visitantes no deseados, la biblioteca volvió a su atmósfera de curación y esperanza. Isabel reanudó su trabajo con Elena como si nada hubiera pasado, pero Eduardo notó que la niña estaba más decidida que nunca. La abuela, «Elena ha hecho mucho esfuerzo hoy», dijo Isabel aplicando un masaje relajante en los hombros de la paciente. «Defender a alguien que queremos siempre cansa, pero también nos hace más fuertes». Eduardo miró a aquella niña extraordinaria que había transformado no solo la vida de su madre, sino toda la dinámica de la familia. Isabel había enfrentado el escepticismo y la condescendencia de los adultos con una dignidad que muchos profesionales no demostrarían. Y su madre había encontrado fuerzas que nadie sabía que todavía existían para proteger a quien le había devuelto la esperanza. Esa noche, mientras Elena dormía tranquilamente, en su habitación, Eduardo encontró a Isabel en la biblioteca, organizando sus materiales para el día siguiente. La niña trabajaba en silencio, pero él podía ver que las palabras de Carmen y del doctor Roberto la habían afectado. «Isabel, sabes que se equivocaban, ¿verdad?». La niña lo miró con ojos demasiado sabios para su edad. «Lo sé, tío Eduardo. Mi abuela siempre decía que la gente tiene miedo de lo que no entiende, pero la abuela Elena no tiene miedo. Confía en mí, y eso es lo que importa». Eduardo asintió, sintiendo una vez más esa mezcla de gratitud y admiración por la niña que había salvado a su familia cuando más lo necesitaba. La casa de los Méndez se había convertido en un campo de batalla entre lo posible y lo imposible, entre la esperanza y la resignación. Y en aquella biblioteca transformada, una niña con un libro antiguo estaba demostrando que a veces los milagros vienen disfrazados de las formas más improbables. Habían pasado 2 meses desde el enfrentamiento con Carmen y el doctor Roberto, y la biblioteca de los Méndez había evolucionado hasta convertirse en algo que más parecía un santuario de recuperación. Eduardo había invertido en una serie de equipos sencillos pero eficaces que complementaban el trabajo de Isabel: barras de apoyo instaladas discretamente en las paredes, un gran espejo donde Elena podía observar sus propios movimientos, e incluso un pequeño piano que usaba para ejercitar la coordinación de los dedos, tocando melodías sencillas
que despertaban recuerdos afectivos profundos. Elena había progresado de una forma que ni siquiera Eduardo, en sus momentos más optimistas, habría imaginado posible. Ahora conseguía sentarse sin apoyo durante más de una hora, movía ambos brazos con una coordinación creciente y su habla se había vuelto lo suficientemente fluida como para mantener conversaciones completas. Pero lo más impresionante era la determinación que crecía en sus ojos cada día que pasaba, como si estuviera redescubriendo no solo sus capacidades físicas, sino también su fuerza interior. Esta tarde de jueves, Isabel estaba implementando la fase más desafiante del tratamiento. Elena estaba sentada en el borde del colchón ortopédico, con los pies tocando el suelo, mientras la niña la ayudaba a practicar el movimiento de levantarse. Era un ejercicio que exigía coordinación entre los músculos de las piernas, del tronco y del equilibrio, una sinfonía compleja que el cerebro de Elena estaba reaprendiendo a dirigir. Abuela Elena, ahora va a imaginar que tiene una cuerda que le tira del pecho hacia arriba, instruía Isabel, posicionando las manos en los hombros de Elena para darle soporte. No fuerce las piernas todavía, deje que sigan el movimiento del cuerpo. Eduardo observaba desde el sillón donde solía leer, pero que ahora servía como puesto de observación para seguir cada pequeño avance de su madre. Había aprendido a reconocer las señales de fatiga, los momentos en que Elena necesitaba un ánimo extra y, sobre todo, cómo celebrar cada victoria sin crear expectativas que pudieran sobrecargarla emocionalmente. Elena respiró hondo, concentrándose en la instrucción de Isabel. Con un movimiento coordinado que implicó una inclinación hacia adelante y un impulso suave, consiguió levantarse parcialmente. No llegó a ponerse completamente de pie, pero sus piernas sostuvieron parte del peso de su cuerpo durante unos segundos antes de que necesitara sentarse de nuevo. «Eso ha sido maravilloso, mamá», exclamó Eduardo, levantándose para aplaudir. «Has sostenido tu propio peso». Elena sonrió, pero Eduardo pudo ver el cansancio en sus ojos. Aquel simple ejercicio le había exigido una concentración y un esfuerzo físico que la dejaban exhausta. Isabel, siempre atenta a las señales del cuerpo de su paciente, inmediatamente comenzó un masaje relajante en los músculos de las piernas para aliviar la tensión. «Ha hecho un trabajo muy duro hoy», dijo Isabel, aplicando el aceite tibio con movimientos circulares. «Pero los músculos se están fortaleciendo cada día más. La semana que viene va a conseguir ponerse de pie sola». «¿Estás segura, Isabel?», preguntó Elena, su voz cargada de una mezcla de esperanza y temor. «A veces siento como si le estuviera pidiendo demasiado a mi cuerpo». La niña detuvo lo que estaba haciendo y miró directamente a los ojos de Elena. «Abuela, mi bisabuela, siempre decía que el cuerpo solo nos da aquello que estamos preparados para recibir. Si usted está consiguiendo sentarse, es porque está lista para intentar ponerse de pie. Si está consiguiendo mover los brazos, es porque está lista para intentar caminar». Eduardo se acercó y se sentó en el suelo junto a su madre. En los últimos meses, aquellos momentos íntimos en la biblioteca habían creado una proximidad entre ellos que no existía desde hacía años. Sus conversaciones durante las sesiones de rehabilitación habían tocado temas que nunca antes habían discutido. Recuerdos de la infancia de Eduardo, los sueños que Elena había dejado de lado para criar a sus hijos, las heridas que ambos llevaban sin haber tenido nunca el valor de expresar. «Mamá, ¿recuerdas cuando tenía 15 años y quería dejar el instituto para trabajar?». Eduardo tomó la mano de Elena, un gesto que se había vuelto natural en las últimas semanas. «Dijiste que rendirse es fácil, que cualquiera puede hacerlo. Lo difícil es seguir luchando cuando parece que ya no hay fuerzas». Elena asintió, recordando claramente aquella conversación que había tenido lugar más de 20 años atrás. «Dije que tenías algo especial dentro de ti, una determinación que no podía desperdiciarse». «Pues bien, ahora estoy viendo esa misma determinación en ti», sonrió Eduardo. «Estás luchando de una manera que me inspira todos los días». Isabel había observado el intercambio entre madre e hijo con la sabiduría silenciosa que siempre demostraba.
Comprendía que la curación de Elena no era solo física, sino también emocional, una reconexión con su propia fuerza interior y con las personas que amaba. «Tío Eduardo», dijo Isabel, cerrando el libro antiguo que consultaba constantemente, «¿puedo contarles una cosa?». Eduardo y Elena volvieron su atención hacia la niña, que adoptó esa expresión seria que siempre precedía a revelaciones importantes. Mi bisabuela no solo cuidaba de soldados heridos en la guerra, cuidaba especialmente de una persona. Isabel abrió el libro en una página que Eduardo nunca había visto, donde había una fotografía antigua de un joven soldado. Este era su padre, tío Eduardo, mi bisabuelo. Eduardo tomó el libro con cuidado, observando la fotografía amarillenta. El hombre de la imagen tenía rasgos que reconocía vagamente, una semejanza que podía ser una coincidencia, pero que algo en el fondo de su mente le decía que no lo era. «¿Mi padre?». Eduardo miró a Isabel confundido. «Isabel, mi padre murió cuando yo tenía 3 años. Nunca fue soldado. Fue soldado antes de conocer a su madre», explicó Isabel pacientemente. «Mi bisabuela lo cuidó cuando fue herido en una batalla. Había perdido el movimiento de las piernas y los médicos dijeron que nunca volvería a caminar». Elena se inclinó para ver mejor la fotografía. Había algo familiar en aquel rostro joven, una expresión que recordaba haber visto en su marido en los primeros años de matrimonio. «Mi bisabuela lo cuidó durante meses, usando las mismas técnicas que estoy usando con la abuela Elena. Cuando se puso bien, prometió que si algún día ella o su familia necesitaban ayuda, él haría todo lo que pudiera». Isabel pasó la página, revelando una carta manuscrita. Años después, cuando mi abuela estaba pasando por dificultades, su padre le dio trabajo. Cuando mi madre nació y necesitaba tratamiento médico, él pagó todos los gastos. Eduardo sentía como si el mundo se estuviera reorganizando a su alrededor. Recuerdos fragmentados de su infancia comenzaron a tener sentido. Su padre hablando de una familia que había ayudado en su recuperación, la insistencia de su madre en tratar siempre a Rosa como más que una empleada, la forma en que Elena había acogido inmediatamente a Isabel cuando era solo un bebé. «Por eso mi madre siempre ha sido tan cuidadosa con nuestra familia», continuó Isabel. «Y por eso, cuando la abuela Elena se puso enferma, supe que tenía que ayudar. No era solo porque la quiero, sino porque estaba cumpliendo una promesa que nuestra familia hizo hace mucho tiempo». Elena sujetó la mano de Isabel con una emoción que la hacía temblar ligeramente. «Querida, no tenías ninguna obligación de hacer esto. Esa promesa era de otra generación. Abuela Elena, las promesas de familia no envejecen», dijo Isabel con una simplicidad que tocó profundamente el corazón de Eduardo. «Pasan de madre a hija como este libro, como este conocimiento. Mi bisabuela cuidó de su padre. Ahora yo cuido de usted. Y quizás algún día mi hija cuide de alguien de la familia del tío Eduardo». Eduardo se levantó y caminó hasta la ventana, necesitando un momento para procesar todo lo que había descubierto. La generosidad de su familia había creado un ciclo de gratitud que atravesaba generaciones, y ahora estaba siendo correspondida de una forma que nunca podría haber imaginado. Isabel no estaba allí solo por casualidad o por bondad natural. Estaba cumpliendo un legado de cuidado y reciprocidad que conectaba a sus familias de una manera profunda y duradera. «Isabel», dijo Eduardo, volviéndose hacia la niña, «¿tus padres saben todo esto?». «Mi madre lo sabe. Fue ella quien me dio el libro y me contó la historia. Pero tenía miedo de contárselo a usted. Pensaba que parecería que estaba cobrando una deuda antigua». Isabel sonrió. «Yo le dije que no era un cobro, era gratitud. Cuidar de la abuela Elena es mi forma de agradecer todo lo que su familia hizo por la nuestra». En ese momento Rosa apareció en la puerta de la biblioteca, cargando una bandeja con té y galletas caseras. Eduardo la miró con nuevos ojos, viendo en ella no solo a la empleada dedicada que conocía, sino a la representante de un linaje de cuidadoras que había tocado a su familia de maneras que apenas comenzaba a comprender. «Rosa, ¿sabías que Isabel iba a contarme lo de nuestros padres?».
Rosa colocó la bandeja sobre la mesa auxiliar y sonrió tímidamente. Pensé que era mejor dejar que Isabel decidiera cuándo contarlo. La historia es suya para compartir. Eduardo se acercó a Rosa y, para sorpresa de ella, la abrazó. Gracias por todo, por cuidar de nuestra familia, por criar a una hija tan especial, por mantener viva una promesa que ni siquiera sabía que existía. Rosa se emocionó, devolviéndole el abrazo con cariño. Don Eduardo, su familia salvó a la mía cuando más lo necesitaba. Ahora es nuestro turno de intentar salvar a la suya. Elena observaba la escena con lágrimas en los ojos, dándose cuenta de cómo aquella revelación había traído aún más significado a su recuperación. No estaba siendo cuidada solo por una niña talentosa, sino por la heredera de una tradición de curación que su propia familia había ayudado a preservar. Fue entonces cuando sonó el teléfono en el despacho de Eduardo. Rosa fue a contestar y regresó unos minutos después con una expresión preocupada. Don Eduardo, era la secretaria de la Fundación Elena Méndez. Quieren confirmar la presencia de la señora en la gala benéfica del mes que viene. La Fundación Elena Méndez había sido creada 15 años atrás en honor a la matriarca de la familia, centrándose en la educación y la salud para comunidades desfavorecidas. Cada año realizaban una gala para recaudar fondos, y Elena siempre había sido la anfitriona principal del evento. Desde su derrame, Eduardo había asumido esas responsabilidades, pero sabía que la ausencia de su madre estaba generando especulaciones sobre su verdadera condición. «¿Qué les has dicho?», preguntó Eduardo. «Les he dicho que lo consultaría con usted y les devolvería la llamada», respondió Rosa. Pero la secretaria mencionó que algunos donantes importantes están cuestionando si doña Elena todavía está lo suficientemente bien como para seguir al frente de la fundación. Eduardo sintió que la ira familiar le oprimía el pecho. Personas que nunca habían mostrado un interés genuino por el bienestar de su madre, ahora cuestionaban su capacidad basándose en rumores y especulaciones. Elena, que había escuchado toda la conversación, intentó levantarse sola del colchón. «Mamá, no te esfuerces», dijo Eduardo, acercándose para ayudarla. «Eduardo». La voz de Elena era firme, con una determinación que no le oía desde hacía mucho tiempo. «Voy a ir a esa gala». «Mamá, no sé si es una buena idea. Mucha gente, mucho ruido, muchas preguntas». «Exactamente por eso necesito ir», interrumpió Elena. «La gente necesita ver que no he muerto, que no estoy vegetando en una cama. Necesitan entender que todavía soy la presidenta de mi propia fundación». Isabel, que había escuchado la conversación en silencio, se acercó a Elena. «Abuela Elena, ¿quiere ir a la gala en una silla de ruedas?». Elena miró a la niña con una expresión que mezclaba desafío y determinación. «No, Isabel. Quiero entrar en ese salón caminando». El silencio que siguió estaba cargado de implicaciones. Elena estaba proponiendo algo que, 3 meses atrás, se habría considerado completamente imposible. Incluso ahora, con todo el progreso que había hecho, caminar públicamente una distancia considerable sería un desafío monumental. «Abuela Elena, ¿cuántos pasos hay desde la puerta del salón hasta el escenario?», preguntó Isabel, su mente ya calculando posibilidades. Eduardo, que conocía el salón del hotel donde siempre realizaban el evento, respondió automáticamente. «Aproximadamente 20 metros. Unos 25 pasos para una persona con un paso normal». Isabel asintió, estudiando a Elena con ojos analíticos. «Tenemos 4 semanas para entrenar. Es tiempo suficiente si usted está dispuesta a trabajar duro todos los días». «Isabel, esto podría ser peligroso», se preocupó Eduardo. «Si mi madre se cae delante de 200 personas...» «No se va a caer», dijo Isabel con una convicción absoluta. «La abuela Elena es más fuerte de lo que cualquier persona en ese salón imagina, y yo estaré allí para asegurarme de que todo salga bien». Elena sujetó la mano de Eduardo con una fuerza que lo sorprendió. «Hijo, he pasado 7 meses aceptando limitaciones que otros me impusieron. Ahora quiero mostrarle al mundo, y principalmente a mí misma, que todavía puedo superar cualquier expectativa». Eduardo miró a los ojos de su madre
y vio allí a la mujer decidida que lo había criado, que había construido una fundación desde cero, que había enfrentado la viudez prematura con coraje y dignidad. Elena Méndez estaba de vuelta, y estaba lista para demostrárselo a cualquiera que lo dudara. «Está bien, mamá. Entrenaremos para esa gala, pero prométanme que si en algún momento esto se vuelve peligroso o demasiado difícil, me avisarán». Isabel y Elena intercambiaron miradas cómplices, como dos conspiradoras planeando la mayor revolución que aquella mansión había presenciado. «Tío Eduardo, ¿puedo usar la zona de la piscina para entrenar la caminata?», preguntó Isabel. «El agua da apoyo y resistencia al mismo tiempo. Ayudará a la abuela Elena a fortalecer las piernas sin hacerse daño». Eduardo asintió, ya visualizando las modificaciones que necesitaría hacer en la zona de la piscina para acomodar los entrenamientos. Quizás instalar barras de apoyo en los bordes, colchonetas flotantes para ejercicios específicos, y ciertamente tendría que calentar el agua para mantener la temperatura adecuada. En las semanas que siguieron, la mansión de los Méndez se transformó en un campo de entrenamiento intensivo. Las mañanas comenzaban en la piscina, donde Elena practicaba caminar en el agua con el apoyo de Isabel y Eduardo. Las tardes se dedicaban a los ejercicios en la biblioteca, ahora centrados específicamente en el equilibrio, la coordinación y la resistencia. Las noches terminaban con sesiones de masaje relajante para aliviar la tensión muscular del día. Elena enfrentó momentos de dolor, inflamación en las rodillas y días en que la fatiga parecía hacer imposible cualquier progreso. Pero con cada dificultad, la determinación de ella y de Isabel solo crecía. Eduardo observaba esta extraordinaria asociación entre una mujer que se negaba a aceptar limitaciones y una niña que creía firmemente que nada era imposible cuando se tenía suficiente amor y dedicación. La gala de la Fundación Elena Méndez sería en 3 semanas, y Elena estaba lista para mostrarle al mundo que algunos milagros ocurren cuando menos se espera, traídos por las manos pequeñas de una niña que cumplía promesas hechas por generaciones anteriores. La noche de la gala benéfica de la Fundación Elena Méndez llegó con una mezcla de expectación y nerviosismo que flotaba sobre la mansión como una nube eléctrica. Eduardo se había despertado antes del amanecer, verificando por tercera vez todos los detalles del plan que habían ensayado incansablemente en las últimas 3 semanas. Elena estaba más decidida que nunca, pero él podía ver la ansiedad en sus ojos cuando miraba el vestido azul marino que había elegido para la ocasión, colgado en el armario como un símbolo de esperanza y desafío. Isabel llegó más temprano de lo habitual, cargando una bolsa especial con todos los materiales que podría necesitar: aceites para masaje relajante, bandas elásticas para un apoyo extra, e incluso su libro ancestral, que se había convertido en su talismán en momentos importantes. La niña estaba visiblemente nerviosa, pero mantenía la postura segura que había demostrado durante todo el proceso de recuperación de Elena. «¿Cómo ha dormido, abuela Elena?», preguntó Isabel, comenzando inmediatamente un suave masaje en los pies de Elena para aliviar cualquier tensión muscular que pudiera haberse acumulado durante la noche. «He dormido poco, pero no de miedo», respondió Elena, observando las hábiles manos de Isabel trabajar. «He dormido poco de la emoción. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan viva, tan presente en mi propio cuerpo». Eduardo observaba desde el sillón, ya vestido con su smoking, pero ajustándose constantemente la pajarita en un intento de controlar su propia ansiedad. En las últimas semanas, había sido testigo de progresos que desafiaban cualquier lógica médica. Elena ahora conseguía caminar con apoyo por distancias considerables, su equilibrio se había vuelto sorprendentemente estable, y su fuerza mental estaba más afilada que nunca. Pero una cosa era entrenar en la seguridad de la mansión, y otra, completamente diferente, era hacer todo eso ante 200 personas que esperaban verla en una silla de ruedas. «Tío Eduardo, tiene que relajarse», dijo Isabel, notando la tensión en su rostro. «La abuela Elena solo lo conseguirá si usted cree que lo va a conseguir. Ella siente su energía,
y si esa energía es de miedo, la va a perjudicar. Eduardo respiró hondo, recordando todas las veces que Isabel le había dado consejos que sonaban simples, pero que se revelaban profundamente sabios. En los últimos meses, aquella niña se había convertido no solo en la terapeuta de su madre, sino también en una especie de guía espiritual para toda la familia, enseñándoles sobre la fe, la perseverancia y el poder transformador del amor incondicional. Rosa entró en la habitación llevando un vestido infantil de color rosa claro, cuidadosamente planchado y preparado. «Isabel, vas a estar preciosa. Doña Elena, ¿quiere que la ayude con el maquillaje?» Elena asintió, pero estaba claramente centrada en otras prioridades. «Rosa, ¿estás segura de que todo está preparado en el salón? ¿El bastón está en la posición correcta? ¿Eduardo ha verificado la ruta que vamos a recorrer?» «Todo verificado y reverificado, mamá», dijo Eduardo, acercándose para sujetarle la mano. «El hotel ha recibido todas nuestras instrucciones. El bastón está posicionado exactamente donde acordamos, en el lugar donde vas a hacer la pausa para recomponerte. Y yo estaré a tu lado en cada paso». «Y yo estaré al otro lado», añadió Isabel, con una determinación que contrastaba con su edad. «Si siente que está perdiendo el equilibrio, puede apoyarse en mí. Soy pequeña, pero soy fuerte». Elena sonrió, conmovida por la dedicación de la niña. En los últimos meses, Isabel se había convertido en mucho más que una terapeuta o una amiga de la familia. Se había convertido en la nieta que Elena siempre había soñado tener, una niña sabia y cariñosa que le hacía recordar su propia fuerza interior. 2 horas antes del evento, el equipo de preparación llegó a la mansión. El peluquero que siempre había cuidado de Elena antes de los eventos importantes, un maquillador profesional que Eduardo había contratado e incluso un fisioterapeuta que acompañaría discretamente el evento para cualquier emergencia. Elena se sometió a todos los preparativos con la paciencia de una reina preparándose para la coronación. Cuando finalmente estuvo lista, Elena era irreconocible como la mujer que había pasado meses inmóvil en una cama de hospital. Su cabello canoso estaba elegantemente peinado en un sofisticado moño. El maquillaje realzaba el brillo que había vuelto a sus ojos, y el vestido azul marino la hacía parecer 10 años más joven. Pero lo más impresionante era su postura, erguida, digna, irradiando una confianza que hacía que cualquier observador olvidara por completo que había sufrido un devastador derrame cerebral. «Mamá, estás deslumbrante», dijo Eduardo, ofreciéndole el brazo para acompañarla hasta el coche. «No, hijo, estoy lista», respondió Elena con una firmeza en la voz que no dejaba lugar a dudas. El Hotel Palace, donde tradicionalmente realizaban la gala, estaba decorado con exuberantes arreglos florales en los colores de la fundación, blanco y dorado. El salón principal, con capacidad para 300 personas, estaba abarrotado con la élite social y empresarial de la ciudad. Muchos invitados habían acudido genuinamente interesados en la causa benéfica, pero Eduardo sabía que una parte considerable estaba allí movida por la curiosidad morbosa de ver a Elena Méndez en su estado actual. Fuera del hotel, Elena permaneció en el coche unos minutos extra, cerrando los ojos y concentrándose en las instrucciones que Isabel le había dado. Respira hondo, visualiza cada paso, siente los músculos respondiendo a tus órdenes. Recuerda que eres más fuerte que cualquier expectativa que tengan sobre ti. Isabel estaba a su lado en el asiento, con su vestido rosa y sosteniendo una pequeña bolsa con los materiales de emergencia. «Abuela Elena, ¿quiere que le diga las palabras mágicas que mi bisabuela enseñaba a los soldados antes de las batallas?» Elena abrió los ojos y sonrió. «¿Cuáles son esas palabras, querida?» «Coraje no es no tener miedo. Coraje es hacer lo que hay que hacer, aunque se tenga miedo». Isabel sujetó la mano de Elena. «Usted tiene más coraje que cualquier soldado que mi bisabuela haya cuidado jamás». Eduardo bajó del coche primero y fue recibido por un aluvión de saludos y preguntas discretas sobre el estado de su madre.
Mantuvo respuestas vagas, pero cordiales, preparando psicológicamente a los invitados para lo que estaban a punto de presenciar. Cuando llegó el momento, Eduardo volvió al coche y le ofreció el brazo a Elena. Ella aceptó el apoyo, pero Eduardo podía sentir que no se estaba apoyando en él. Lo estaba usando solo como guía, manteniendo su propia estabilidad con la fuerza que había reconquistado a través de los meses de dedicación de Isabel. La entrada al hotel fue la primera prueba. Elena caminó los aproximadamente 10 metros desde el aparcamiento hasta la puerta principal con pasos firmes y seguros. Los empleados del hotel, que habían sido discretamente informados sobre la situación, observaban con expresiones de sorpresa respetuosa. En el vestíbulo del hotel, los primeros invitados que vieron a Elena reaccionaron con un asombro visible. Muchos esperaban verla en una silla de ruedas, quizás con apariencia frágil, ciertamente dependiente de cuidados constantes. En cambio, encontraron a una mujer elegante, caminando con dignidad e irradiando una presencia que dominaba cualquier ambiente. «¿Elena? ¿Eres realmente tú?», preguntó Margarita Silva, una antigua amiga de la familia que no la había visitado durante su recuperación. Su voz transmitía una mezcla de sorpresa y admiración genuinas. «Hola, Margarita. Es maravilloso verte», respondió Elena, saludando a su amiga con un cálido abrazo. «Espero que estés preparada para una noche especial». Eduardo observaba las reacciones a su alrededor, notando cómo las conversaciones se convertían en susurros cuando la gente reconocía a Elena. Algunas expresiones demostraban una alegría genuina por verla recuperada, otras revelaban una decepción mal disimulada por no encontrar la tragedia que esperaban presenciar. Isabel permanecía cerca, pero discreta, vestida como una niña elegante que acompañaba a la familia a un evento social. Solo Eduardo y Elena sabían que ella era mucho más que eso. Era la guardiana silenciosa que había hecho posible aquel momento. Finalmente, llegó el momento crucial. Elena tenía que cruzar el salón principal, desde la puerta de entrada hasta el escenario donde daría su discurso anual como presidenta de la fundación. 25 pasos que representaban meses de arduo trabajo, una determinación inquebrantable y una fe que había desafiado todos los pronósticos médicos. El salón se silenció gradualmente, a medida que los invitados se daban cuenta de que Elena se dirigía al escenario caminando, no siendo transportada. Eduardo estaba a su lado derecho, ofreciendo un apoyo más moral que físico. Isabel se había posicionado estratégicamente entre la multitud, lista para intervenir si era necesario, pero confiada en que no haría falta. Elena comenzó a caminar. El primer paso lo dio con firmeza, el segundo con una confianza creciente. En el quinto paso, se detuvo brevemente en la posición donde habían colocado el elegante bastón, una pieza más decorativa que funcional, pero que serviría como apoyo psicológico para la segunda mitad del camino. «¿Estás bien, mamá?», susurró Eduardo. «Estoy perfecta, hijo», respondió Elena, su voz transmitiendo una serenidad que contagió a todos a su alrededor. Reanudó la caminata, ahora con el bastón en la mano izquierda y Eduardo en el brazo derecho. Los invitados se apartaron naturalmente, creando un pasillo de respeto que llevaba directamente al escenario. El silencio en el salón era absoluto, roto solo por el suave sonido de los tacones de Elena tocando el suelo de mármol. 10º paso, 11º, 12º. Elena mantenía un ritmo constante, respirando de forma controlada como Isabel le había enseñado, visualizando cada movimiento antes de ejecutarlo. Eduardo podía sentir la intensa concentración de su madre, pero también una alegría profunda que irradiaba de cada paso que daba. En el 15º paso ocurrió lo que Eduardo más temía. Elena tropezó ligeramente, su pierna izquierda vaciló por un segundo. El salón contuvo la respiración colectivamente. Pero Elena se recompuso de inmediato, firme como una roca, y continuó caminando sin perder el compás. 20º paso, 21º, 22º. La base del escenario estaba cerca ahora,
solo 3 bajos escalones que Elena tendría que subir para llegar al atril. Eduardo sintió que su propia respiración se aceleraba, pero la mano de su madre en su brazo permanecía firme y segura. 23.º paso, 24.º, 25.º. Elena llegó a la base del escenario y se detuvo un momento, mirando los escalones frente a ella. Eduardo se preparó para ayudarla, pero ella negó sutilmente con la cabeza, indicando que quería subir sola. Uno por uno, Elena subió los 3 escalones. Cada movimiento era calculado, deliberado, una demostración de fuerza que iba mucho más allá de lo físico. Cuando finalmente llegó al atril y se giró para enfrentarse al público, el salón estalló en aplausos. No eran aplausos educados o protocolarios, era una ovación genuina, emocionada, de personas que acababan de presenciar algo que trascendía las expectativas médicas o sociales. Muchos invitados estaban visiblemente emocionados, algunos llorando abiertamente al ver a Elena no solo sobrevivir, sino triunfar sobre circunstancias que habrían derrotado a personas mucho más jóvenes. Elena se acercó al micrófono, colocó el bastón junto al atril y miró al público con una sonrisa radiante. Buenas noches a todos. Es una alegría indescriptible estar aquí con ustedes. Su voz era clara, fuerte, cargada de una emoción que contagió a cada persona presente. Eduardo, observando desde un lado del escenario, sintió lágrimas que no intentó disimular. Isabel, en medio de la multitud, sonrió con la satisfacción silenciosa de quien ha cumplido una promesa que parecía imposible. Elena pronunció su discurso anual sobre los objetivos de la Fundación, los proyectos en marcha y la importancia de la solidaridad comunitaria. Pero todos sabían que el verdadero mensaje de aquella noche no estaba en las palabras que pronunciaba, sino en su simple presencia en aquel escenario, erigiéndose como un testimonio vivo de que los límites humanos son mucho más flexibles de lo que la medicina a veces nos hace creer. Cuando Elena terminó el discurso, bajó los escalones del escenario con la misma dignidad con la que había subido. La caminata de vuelta fue más relajada, una vez que había demostrado todo lo que necesitaba demostrar. Los invitados se acercaron para felicitarla, muchos expresando una admiración genuina por su extraordinaria recuperación. Al final de la noche, de vuelta en la mansión, Elena se sentó en el sillón de su biblioteca, ahora completamente exhausta, pero radiante de satisfacción. Eduardo e Isabel la acompañaron, los 3 compartiendo un silencio cómodo mientras procesaban la magnitud de lo que había sucedido. «Isabel», dijo Eduardo finalmente, «no sé cómo agradecerte todo esto. Le has devuelto mi madre, a nuestra familia. Nos has dado una esperanza que creíamos perdida. Quiero hacer algo por ti, por tu familia. Puedo pagar tus estudios, darles una casa mejor a tus padres, crear un fondo educativo». Isabel negó suavemente con la cabeza. «Tío Eduardo, no hice esto esperando un pago. Lo hice porque era lo correcto. Mi bisabuela me enseñó que curar a las personas es un regalo, no un negocio. Pero aún así», insistió Eduardo, «mereces ser recompensada. Tu familia merece tener una vida más cómoda. Si usted quiere hacer algo por mi familia», dijo Isabel pensativa, «puede darle esa casita, del fondo de la propiedad a mi madre para que viva. Y si puede, me gustaría un fondo para seguir estudiando, porque quiero aprender más sobre medicina para ayudar a otras personas como ayudé a la abuela Elena». Eduardo sonrió, conmovido por la modestia y la visión de futuro de la niña. «Claro que sí, Isabel. La casa es vuestra, y tendrás la mejor educación que podamos proporcionarte». Elena sujetó la mano de Isabel, sus ojos brillando de gratitud. «Querida, me has dado mucho más que el movimiento en las piernas. Me has devuelto las ganas de vivir». 6 meses. Después, la vida en la mansión de los Méndez había encontrado un nuevo ritmo. Elena caminaba diariamente por el jardín, cuidando personalmente de sus rosales favoritos. Sus manos, que habían permanecido inmóviles durante tanto tiempo, ahora trabajaban la tierra con la misma delicadeza que Isabel había usado para despertarlas. La biblioteca seguía siendo un lugar especial, pero ahora
se usaba tanto para la lectura como para las sesiones semanales en las que Elena e Isabel trabajaban juntas, ya no en recuperación, sino en el mantenimiento de la salud y el bienestar. El libro ancestral había ganado un lugar de honor en una estantería especial, junto a modernos libros de medicina que Eduardo había comprado para que Isabel continuara sus estudios. Isabel, ahora con 11 años, había destacado en el colegio no solo académicamente, sino también por sus extraordinarias habilidades en ciencias biológicas. Sus profesores comentaban constantemente su comprensión intuitiva del cuerpo humano y su compasión natural al ayudar a sus compañeros con pequeñas heridas o molestias. Esta mañana de sábado, Isabel se preparaba para participar en la Feria de Ciencias Autonómica, presentando un proyecto sobre medicina tradicional y moderna que había desarrollado basándose en sus experiencias con Elena. Eduardo la llevaría a la competición, orgulloso como un padre de la niña, que se había convertido en una parte inseparable de su familia. «Tío Eduardo, ¿la abuela Elena podrá ver mi presentación?», preguntó Isabel, organizando sus materiales en la biblioteca. «No se lo perdería por nada en el mundo», respondió Eduardo. «De hecho, está planeando darte una sorpresa». Elena entró en la biblioteca en ese momento, llevando un paquete cuidadosamente envuelto. «Isabel, querida, tengo algo para ti». La niña abrió el regalo con cuidado, revelando una versión moderna y encuadernada del libro de su bisabuela. Eduardo había mandado fotografiar y digitalizar cada página, creando una edición especial que preservaba todo el conocimiento ancestral, pero de una forma más duradera y legible. «Ahora puedes continuar la tradición de tu familia, pero también añadir tus propios conocimientos», dijo Elena. «Imagino que algún día querrás escribir tus propias recetas y técnicas para dejárselas a tu hija». Isabel abrazó a Elena con una emoción que hizo que los ojos de Eduardo se llenaran de lágrimas una vez más. Aquella niña extraordinaria había transformado no solo la salud física de su madre, sino toda la dinámica emocional de la familia, enseñándoles sobre la gratitud, la perseverancia y el poder transformador del amor dedicado. Cuando partieron hacia la Feria de Ciencias, Elena los despidió desde la ventana, sus movimientos fluidos y naturales, como si nunca hubiera habido ninguna interrupción en su vitalidad. Rosa trabajaba en el jardín, tarareando una vieja canción, mientras cuidaba las flores que doña Elena había plantado para celebrar su recuperación. La casa de los Méndez se había convertido en un testimonio vivo de que los milagros ocurren cuando encontramos a las personas adecuadas en el momento adecuado, cuando nos permitimos creer en posibilidades que la medicina tradicional considera imposibles, y cuando comprendemos que curar es mucho más que aplicar técnicas científicas, es también ofrecer amor, dedicación y la negativa absoluta a rendirse con quienes amamos. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Elena, Eduardo e Isabel haya conmovido profundamente sus corazones. Esta historia nos recuerda que a veces las respuestas que buscamos vienen de los lugares más inesperados, a través de las manos de una niña que lleva la sabiduría de generaciones pasadas. Si se han emocionado con esta narrativa de superación, dejen su me gusta, suscríbanse a nuestro canal y compartan en los comentarios qué momento los ha marcado más. Cada día, traemos historias que revelan la fuerza extraordinaria del espíritu humano cuando se niega a aceptar la derrota. Hasta la próxima historia, y recuerden siempre, nunca subestimen el poder transformador del amor y la determinación.